Pues ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva para hablar de las derechas. Rafael, ayúdanos a entender, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la derecha? Pues bueno, fuera que yo entendiera, Pedro, pero a beneficio de inventario yo creo que puede decirse que hoy, no así durante buena parte del siglo XX, por gente de derecha podemos entender gente primero que apoya en lo económico el libre mercado, que en lo político está completamente convencida de la necesidad y la utilidad de los mecanismos electorales. Sí, eso diríamos, bueno, está bien. Eso diría, sí, digamos, sí. de una derecha institucional. Moderna, moderna, institucionalizada, y que en lo social tienen una agenda de defensa de la familia, de defensa de los valores tradicionales, vamos a decir, muy activa, ¿no? Y en ciertos modos muy clara, ¿no? Perfecto. ¿Qué les parece si vamos viendo el análisis en estas tres cajoneras? Es decir, si estás de acuerdo, Agustín. Es decir, primero esta cuestión de hay una agenda económica que decimos que es la agenda de la derecha. ¿Cuáles serían, digamos, las características? Y probablemente lo que nos conviene es tener como referente opuesto a lo que sería la agenda de las izquierdas. Claro. ¿Cuál sería? Bueno, empecemos, ya lo decía Rafael Estrada, con el libre mercado, la defensa de la propiedad privada, la libre competencia, la economía de mercado, y sin embargo, me parece que hay muchos matices, porque desde luego creo que ha sido un falso debate pretender que la conciencia social pertenece a las izquierdas y que la derecha moderna está ajena a ello, ¿no? ¿Tú dirías que la derecha también tiene una preocupación social, digamos? Por supuesto que sí. Bueno, ahí sí tenemos que ver cuál derecha, porque en efecto, ¿cuál derecha? ¿Y qué compatibilidad hay entre ese modelo económico que has descrito y una agenda social? Ahí, Rafael, ¿cómo le harías para poner juntas una agenda muy defensora de la propiedad privada, muy orientada a la lógica del libre mercado, algunos dirían del libérrimo mercado, y al mismo tiempo una agenda social? ¿Cómo acomodas estas piezas? Bueno, Pedro, yo creo que, como decía Agustín, hay ciertas expresiones de la derecha o de las derechas que sí se preocupan, primero, por extender la base de contribuyentes y, por lo tanto, por hacer mayores y más efectivos los mecanismos de captación de recursos para el Estado, con una agenda de moderación de la pobreza y moderación de la opulencia, de la riqueza, vía el combate a los monopolios, a las indebidas prácticas de comercio. Es decir, sí hay ahí, siento yo, cierta conciencia, no sé hasta qué punto expresa, pero cierta conciencia en torno a que con los dineros del Estado se tiene que seguir una agenda social más o menos agresiva. Diríamos que esta sería como la postura de la derecha más hacia el centro, digamos, ¿sí? ¿Se vale decir eso? Que una derecha, incluso debo decir que en el debate respecto a la reforma fiscal, quien combatió, por ejemplo, los regímenes especiales, la consolidación fiscal, fue el PAN. A diferencia incluso de algunas expresiones de izquierda que cuando menos fueron omisas. Y que no querían entrarle al tema precisamente del cobro de los impuestos para simplificar el asunto, es decir, de aumentar la base gravable. En fin, ese es un dato interesante, pero nos decía Rafael que hay un segundo punto y que él identifica como una agenda de la derecha, el compromiso con los procedimientos y las instituciones electorales, me parece. Sí. ¿Estás de acuerdo, Agustín? Porque esto no sé si podemos identificarlo con la derecha o más bien con quien defiende la democracia independientemente de ideologías, pero no sé, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, me parece que cuando menos hoy el partido que se ha identificado como de derecha de manera más clara es Acción Nacional. Sí. Sin embargo, habría que ver, porque tenemos la incursión de dos nuevos partidos que podrían también identificarse como el Partido Humanista o el Partido Encuentro Social. Habrá que ver cuáles son sus postulados ideológicos y cuáles son también sus posturas políticas. Sin embargo, podrían encuadrarse también como partidos de derecha. Incluso un tema que merece una discusión aparte podría ser la del PRI, ¿no? Que parece que oscila entre la derecha, la centro derecha y a veces un poquito hacia la democracia social. Pero bueno, en este sentido, me parece que el PAN ha acreditado en toda su historia ser un defensor de instituciones y apostarle a la democracia. La transición democrática en este país, la alternancia, no se explicaría sin el impulso que le dio Acción Nacional, junto con otras fuerzas políticas, por supuesto. Entonces diríamos que el día de hoy una derecha moderna es una derecha democrática. Ambos dos estarían de acuerdo, ¿no? Absolutamente. No vislumbran, digamos, un escenario de una derecha con una agenda distinta, ajena al procedimiento democrático. Es más, yo te diría, Pedro, que es curioso, pero en México no valoramos lo suficiente el haber tenido una
derecha, vamos a llamarla así, convencida de los procedimientos democráticos, desde muy temprano en el siglo XX. O sea, si tú piensas en el año de fundación de Acción Nacional, que es el año 1939, prácticamente nadie era en el mundo o en Occidente defensor de la democracia a plenitud de los mecanismos democráticos. Estaba pasado de moda, ¿no? Desde luego las izquierdas no lo eran. Veían en los procesos electorales pues, mecanismos pequeño burgueses de dominación de una clase sobre la otra. Y en México, a diferencia de lo que pasa en nuestro entorno, me refiero a España, a Portugal, a buena parte de Iberoamérica, con la posible excepción de Venezuela y su partido demócrata cristiano, que es bastante precoz también, la verdad es que en México no tuvimos ese problema. La derecha, digamos, de corte no democrático, sinarquista, la que venía del combate en las trincheras de la guerra cristera, es de alguna forma lanzada hacia los extremos y no tomada en cuenta por el cuerpo electoral. En cambio, desde sus primeras participaciones electorales, el PAN, con apertura a los mecanismos democráticos, con apertura a que el voto contara, pues, y a la libertad de expresión, obtiene consistentemente más del 10% de la votación en cada elección en la que se presenta. No, me parece muy interesante el punto y me parece que ambos tienen razón, que por ahí hay que mirar también la construcción de las instituciones que permitieron la transición democrática. Hay un punto, Agustín, que tiene que ver con esto que mencionaba Rafael. Tú eres militante del Partido Acción Nacional. Dentro de la derecha, bueno, más bien dentro del PAN, que cobijó a la derecha, hay distintas expresiones. Es decir, supongo que dentro del panismo pues, se pueden identificar posturas de una derecha más democrática y quizá otras de una derecha más recalcitrante. ¿Es así? ¿Tú encuentras dentro del PAN? Bueno, me parece que en las diferentes expresiones o partidos políticos hay desde luego posiciones extremas. En el PAN hemos visto lamentablemente algunas expresiones muy radicales identificadas con el neonazismo, pero que son marginales y además que no son aceptadas por el partido. También habría que identificar, por ejemplo, algunos ejemplos muy claros de las diferentes posturas. Recientemente hubo un debate público sobre las declaraciones del presidente de la recién creada Comisión de la Familia en el Senado de la República. Es el tercer cajón al que Así es, y sin embargo la postura de un senador del mismo partido de Acción Nacional, Roberto Gil, fue muy contrastante y podemos analizar otros ejemplos como por ejemplo el impulso que le dieron en ese entonces senadores de Acción Nacional como Santiago Krill a la reforma constitucional en materia de derechos humanos que enfrentaba algunas resistencias también de quizá grupos más conservadores. Me parece que hay ejemplos muy claros de que hay visiones distintas, posturas distintas al interior de este partido. Es un punto interesante y además nos conduce al tercer cajón que tú en un inicio planteabas, Rafael. Nos decías que pues primero hay que ver el posicionamiento frente a la agenda económica, después el compromiso o no con la democracia. Ambos dicen que ven en la derecha moderna un compromiso claro con las instituciones democráticas. Y luego nos decías que hay un tercer cajón en el que podemos encontrar elementos para identificar la derecha y que tiene que ver, decías, con la defensa de la familia. A ver, ayúdame a entender de qué estamos hablando, cuál sería, digamos, la agenda de derecha en este tema. Pues también hay varias agendas, Pedro, pero como muy bien señalaba Agustín, pues esto se mueve en terrenos grisáceos. Básicamente yo diría que la idea de que hay una concepción tradicional de la familia que merece la pena ser conservada, que incluso tiene que haber políticas públicas de diseño y fomento de este tipo muy concreto de familias, es una agenda de una derecha posicionada, digamos, dentro del grupo más tradicionalista, ¿no? Y esto implica que se pongan en cuestionamiento y a veces en franca objeción los derechos reproductivos, muchas cuestiones que tienen que ver con la no discriminación de determinados colectivos, sobre todo por lo que se refiere a su orientación sexual. Ya mencionaba Agustín lo que fue la promoción desde el gobierno y desde Acción Nacional de la reforma de 2011, pero también las, en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, pero también las objeciones y a veces la franca oposición que en el propio seno del PAN se enfrentaba, concretamente en lo que se refiere al párrafo de la dignidad humana, a la no discriminación por cualquier motivo que tiene que ver, exactamente, por preferencias o orientaciones sexuales. Y bueno, aquí se discutió muchísimo, en público, en privado, hay una agenda que es francamente opuesta a considerar que, por ejemplo, permitir el matrimonio igualitario sea una cuestión de no discriminación. Y más bien, lo que se dice desde determinados puntos
de esta agenda muy tradicional es no. Lo que hay con la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo es una defensa muy decidida y muy clara de la familia. Yo diría que por ahí avanzan en todos sus claroscuros y con lo variopinto que tú quieras, los grupos tradicionalmente catalogados como de derecha. Eso sería lo que se iría cuestionando. A ver, Agustín, vamos a ver algunos de los temas en puntual, porque además tú has estado en distintos momentos en debates legislativos, en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por ejemplo, cuando se despenalizó el aborto. También me parece que estabas en la Cámara de Diputados cuando se aprobó la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. En fin, te ha tocado estos debates. Y quisiera ver, la postura, no sé si decir, no quisiera de Acción Nacional, sino digamos de la derecha frente al tema de la interrupción del embarazo y de la penalización del aborto. ¿Cuál es y por qué? Bueno, en primer lugar, en los principios del PAN está muy claro que se defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esa es una postura institucional del partido. Sin embargo, no necesariamente coincidimos en el abordaje del tema. Por ejemplo, hay quienes, y me incluyo por supuesto, que no pensamos que la criminalización de las mujeres sea una opción. No vemos en las políticas o en los delitos penales una solución al problema de la interrupción del embarazo, por ejemplo. Ahora, quizá eso no te colocaría tanto del lado de la derecha, sino serías, digamos, un panista que en ese tema está más cerca de lo que sería una agenda de izquierda, ¿podríamos decir eso? Probablemente es una agenda más enfocada al respeto a la dignidad humana, por ejemplo, que me parece que es un principio de Acción Nacional, independientemente de que pueda haber varios enfoques respecto al mismo. Ok, la concepción de la familia, Rafael, nos decías, es una concepción de la familia tradicional. Así es, en los grupos de derecha yo creo que con toda claridad. Bueno, eso coincide mucho, creo, me corrigen si me equivoco, además también la frase que mencionaba Agustín del posicionamiento oficial del panismo frente al tema de la interrupción del embarazo, acerca mucho la agenda con la de la Iglesia Católica, porque ambos son también dos pilares, digamos, de la agenda que promueve la Iglesia Católica, la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y el tema de la protección de una concepción tradicional de la familia. Podemos decir que hay una vinculación entre lo que llamaríamos las agendas en este terreno de derecha y el pensamiento católico y la agenda de la Iglesia Católica, Rafael. Yo creo que sí, y te diría aún más, Pedro, tienen que ver y tienen puntos de conexión muy claras con las iglesias cristianas no católicas, ¿no? Es decir, las que no obedecen al pontificado. Porque también ahí hay una clara agenda de defensa de una concepción tradicional de la familia y de prohibición casi, quizá incluso más papistas que el Papa, si me permites, una prohibición casi absoluta de todas las hipótesis de aborto, ¿no? De interrupción del embarazo. Así es que sí hay conexiones, indudablemente, ¿no? Lo que no existía quizá con anterioridad era la idea de que la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, tenía que tener una operación y una influencia muy, muy evidente en el funcionamiento de la vida partidaria interna. Yo no sé hasta qué punto, hoy por hoy, es algo que podríamos discutir, si la Iglesia tiene una agenda de operación política muy clara a través de los mecanismos partidistas. Lo que sí creo es que hay influencias elementales, evidentes, no solo en el tema de protección de la familia, sino, por ejemplo, en el tema de economía social de mercado, de doctrina social de la Iglesia, etcétera, sobre los posicionamientos de los partidos, no solo de Acción Nacional, que vamos a ver definiendo como partidos de derecha, ¿no? Eso supone que el posicionamiento de la derecha con la laicidad es, por decirlo menos, escéptica, Agustín. Pero hay que recordar que también en la legislatura anterior se reformó el artículo 40 constitucional para incorporar la laicidad como un elemento de la República Representativa Federal Democrática y fue acompañada por Acción Nacional, no exenta de debates al interior. Por supuesto, quienes se enfocaban más en la promoción de la libertad religiosa, pero Acción Nacional acompañó con su voto para que la laicidad fuera un elemento del Estado mexicano. Pero ¿no ves que hay una vinculación, digamos, estratégica, cercana entre las agendas de Acción Nacional y la Iglesia y las iglesias? Porque además, Rafael nos dice una cosa muy interesante, a veces perdemos de vista que en este tema de la laicidad no hay que voltear solo a ver a la Iglesia Católica, sino hay que ver también las otras instituciones religiosas, las otras manifestaciones. Yo diría que las iglesias se acercan a los diferentes partidos y desde luego tienen operación política e incluso hay
personajes muy cercanos a las iglesias me parece que en todos lados. A mí me tocó incluso en el Partido de la Revolución Democrática, en la Asamblea Legislativa, que había diputados que claramente tenían una vinculación de carácter incluso orgánico con alguna de las iglesias. Por supuesto que en Acción Nacional hay grupos muy cercanos, particularmente a la Iglesia Católica, y que desde luego comparten incluso agendas, pero insisto, en esta gama de grises de las que hablaban Norberto Bobbio, su libro Izquierda y Derecha, me parece que no podemos ser categóricos en cuanto al posicionamiento de un partido político que cada vez se ha vuelto más plural. Acción Nacional en diferentes momentos se ha abierto a la sociedad. Desde luego el momento más importante es probablemente cuando accede al gobierno federal, y desde luego el perfil de los militantes ha venido cambiando mucho y me parece que ya no es tan claro como quizá en sus orígenes. ¿Tú coincides con Agustín que probablemente dos de los nuevos partidos políticos se van a ubicar en el eje ideológico de la derecha, y quiere decir que le van a disputar al Partido Acción Nacional ese, digamos, ámbito del electorado? Pues sí, sin mayor conocimiento de causa, ni conozco a los militantes ni a los fundadores, pero me da la impresión que por ahí van las cosas, ¿no? Ante la oferta enorme que hay, cada vez más pulverizada, de partidos, vamos a llamarlos de izquierda. Es que eso es lo que es muy interesante. Sobre ese punto les propongo que regresemos. Además les voy a hacer una pregunta que tengo todo el tiempo curiosidad de ver su respuesta, que es ¿por qué a la gente le gusta decir que es de izquierda y a casi nadie le gusta reconocer que es de derecha? Pero bueno, para eso volvemos. Estamos aquí en Observatorio. Como usted ve, estamos hablando de la derecha, de las derechas, de qué es, de dónde se ubica y de qué significa. Ya regresamos.